Habíamos visto en el transcurso de las explicaciones, tanto en la teoría como parte en el laboratorio, donde ya los tenemos subidos los videos de la clase de laboratorio y también de los dos videos de la teoría de la unidad 1 y la clase de la semana anterior. Entonces ya está todo en el Moodle para que ustedes puedan revisar. Entonces, lo que hemos podido apreciar es la importancia del tipo de enlace del carbono que va a establecer y en el momento en que quiere formar una molécula. Entonces, nos referimos a que es importante el reconocimiento de qué tipo de carbono es, si es un carbono sp3, si es un sp2 o es un sp. Y hemos establecido también que el sp2 y el sp son carbonos especiales que van a necesitar para poder hacer enlace de una pareja igual a él, porque los espacios de hibridación son diferentes. Entonces el sp2 hace un enlace doble y el sp un enlace triple. Y de esta manera, pues le quedan espacialmente, hay modificaciones de espacio entre sp3, sp2 y sp, y eso lo vamos a ir constatando a medida que avancemos en la materia. Y ahora también va a ser muy importante estas configuraciones para establecer las propiedades físicas y químicas que vienen conllevado con estas estructuras. Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a abordar en cuanto a la relación estructura, propiedad física y química es el concepto de resonancia. La resonancia es un concepto tan importante que nos va a permitir entender cómo se forman algunas nubes de electrones y cuáles son sus propiedades específicas que le va a conferir esa nube de electrones al compuesto. Entonces, no todas las moléculas tienen resonancia. Y vamos a ver que la resonancia se va a poder representar mediante dos o más estructuras de Lewis. Quiere decir que el concepto de Lewis, que lo habíamos estado revisando, pues ahora va a tomar importancia. La distribución de los electrones alrededor del símbolo del elemento, que ya entendemos que van apareados. Un orbital lleno es 2 electrones y un semilleno es un electrón, y un orbital vacío pues va a tener la posibilidad de asociar 2 electrones. Entonces, esas estructuras de Lewis que van a hacer la diferencia, va a estar en eso de la distribución de los electrones. Y a estas estructuras que son diferentes se va a llamar estructuras resonantes. En estos casos, las moléculas tendrán características de ambas estructuras y se dice que la molécula es un híbrido de resonancia de las estructuras resonantes. Entonces, va a adoptar un nombre, la molécula, porque al poder tener, ¿no es cierto?, dos estructuras o más estructuras resonantes, pues ya nosotros vamos a decir que es un híbrido de resonancia. Quiere decir más, va a haber más de una estructura. Este método permite saber de forma cualitativa la estabilización que puede conseguir una molécula por deslocalización electrónica. Entonces, esto es lo que nos interesa, que para que se dé la resonancia y las estructuras difieran una de otra, vamos a tener que entender lo que nosotros lo llamamos deslocalización electrónica.
Cuanto mayor sea el número de estructuras resonantes mediante las que se pueden describir una especie química, mayor será su estabilidad. Entonces, no todas las estructuras moleculares van a tener resonancia, solo algunas, y vamos a encontrarnos que estas resonancias están muy ligadas a los dobles enlaces. Y vamos a poder también apreciar en su momento la estabilidad que tienen estas estructuras cuando hay deslocalización de electrones. Debido a esto, la resonancia es una herramienta empleada en química orgánica para representar cierto tipo de estructuras moleculares, denominándose en este entorno también mesomería. Entonces, este es el primer concepto que aparece ligado a la resonancia, la mesomería. Muchas veces cuando vamos revisando los textos, esta palabra de mesomería aparece de pronto. Entonces, cuando la lean, la tienen que asociar con la resonancia. La resonancia molecular es un componente clave en la teoría del enlace covalente. Entonces, no solo va a ser la deslocalización, sino también va a estar ligada con los enlaces covalentes y por lo tanto con el carbono. Para que exista resonancia es imprescindible la presencia de enlaces dobles o triples. Entonces, no va a haber resonancia en estructuras de carbonos donde únicamente tengamos carbonos sp3. Vamos a tener que visualizar en la molécula si hay enlaces dobles o triples. Si no existen, no hay resonancia. El flujo neto de electrones desde o hacia el sustituyente está determinado también por el efecto inductivo, que a su vez está relacionado exclusivamente con la electronegatividad de los átomos y su estructura química que va a tener en este momento. Entonces, ¿qué es el efecto inductivo? Es simplemente la posibilidad que tiene cada uno de los elementos ligados a través de un enlace covalente de atraer electrones hacia sí. Dentro de este contexto, si yo comparo un hidrógeno con un carbono, el carbono va a tener levemente atraído los electrones hacia sí. Mientras si comparo un carbono con un oxígeno, el oxígeno es mucho más fuerte y va a hacer inducción con mucho mayor fuerza sobre los electrones de su enlace covalente. Entonces, esto solo va a actuar en el lóbulo que se traslapa. Y si son dos los lóbulos que se traslapan, si hubiera un enlace doble, entonces, pues sobre esos, ¿no? Entonces, ahí hay injerencia del elemento que se liga al otro. Entonces, es importante que nosotros visualicemos este hecho de que la unión entre los elementos dentro de la cadena carbonada va a estar condicionada. El efecto inductivo no siempre hay en los enlaces dobles y triples y hay donde hay resonancia, sino también va a haber efecto inductivo cuando hay enlaces simples entre, por ejemplo, carbono y cloro, carbono con bromo, carbono nitrógeno en enlace simple, porque también puede hacer el carbono y el nitrógeno en enlaces dobles y hasta triples. Entonces, ahí ya está en otras condiciones, pero en enlace simple también lo va a hacer con las aminas. El efecto mesomérico, por ser un resultado de un traslape de orbital P que tiene resonancia, no tiene efecto alguno en este efecto inductivo. Entonces, hay diferencias entre los efectos inductivos y este que lo llamamos mesomérico. Todavía nos falta aprender un poco más para poder encajar perfectamente los conceptos. La resonancia consiste en la combinación lineal de estructuras de una molécula.
que no coincide con la estructura real, pero que mediante su combinación nos acerca más a su estructura real. Lo que pasa es que en un inicio, cuando todavía no se tenía muy establecido este tipo de efectos, solo se veía como una simple combinación lineal y una forma de ver la molécula, pero en el tiempo se ha ido estableciendo que estas estructuras resonantes no son coincidentes con la estructura real, porque como van cambiando, porque pueden cambiando por los efectos que se dan dentro de la molécula, pues es lo que hace que no coincidan. El efecto es usado en una forma cualitativa y describe las propiedades de atracción o liberación de electrones de los sustituyentes, basándose en estructuras resonantes relevantes, y es simbolizado por la letra R o M. Entonces, R querrá decir resonante y la M mesomérica. Entonces, cuando uno ve una molécula con un R o un M, entonces ahí ya está implicado que hay resonancia. Entonces habrá una resonancia negativa y habrá una resonancia positiva. Es negativa cuando el sustituyente es un grupo que atrae electrones. Y es positivo cuando a partir de la resonancia el sustituyente es un grupo que libera electrones. Entonces, no todos los grupos van a atraer electrones, sino también habrán grupos que liberen electrones. Eso le va a dar un efecto distinto. Entonces, nosotros ya sabemos que si atrae electrones va a ser una resonancia negativa en este momento, y si libera electrones va a ser positiva. Lo vamos a ver esto cuando hagamos los mecanismos de reacción, y vamos a encontrarnos con muchos efectos resonantes o mesoméricos negativos y algunos solamente con positivos. Entonces, este es un concepto que lo vamos a ir viendo asociado un poco a otros efectos cuando hagamos el análisis. La segunda propiedad que ya le hemos estado analizando con la resonancia es la electronegatividad. Esta electronegatividad da origen a la polarización del enlace. Entonces, ¿cuándo vamos a tener electronegatividad y polarización? Ya estábamos indicando, si dos átomos comparten por igual los dos electrones del enlace covalente, se dice que el enlace es no polar. Si no hay fuerza entre ellos que atraiga a los electrones, ¿no es cierto? Si no hay fuerza que no localice de un lado de uno de los átomos el electrón, pues ahí no hay un enlace polar, sino lo vamos a llamar no polar. Esto ocurre en el enlace covalente de la molécula del hidrógeno 2. También en la molécula del cloro 2, o si vemos al nitrógeno 2 o al oxígeno 2, también le va a ocurrir lo mismo, porque ambos tienen la misma fuerza y no polarizan la carga. Va a ocurrir similar efecto cuando yo uno en una cadena carbonada un carbono a otro carbono, cuando están conformando una cadena de alcano. Si no fuera un alcano y este carbono estuviera ligado a un oxígeno en enlace simple, o a un cloro o a un bromo, va a haber efecto inductivo, y por lo tanto el carbono va a ejercer una leve atracción. Este que está ligado a un halógeno va a ejercer una leve atracción hacia sí de los electrones, y el otro carbono va a verse deficiente en electrones. Aquí aparecen dos
un término adicional, la deficiencia de electrones. Una deficiencia de electrones va a marcar que ese elemento se comporte como parcialmente positivo. Y el que atrae los electrones va a tener una carga parcial negativa. Parcial porque todavía no se ha llevado los electrones, simplemente los ha atraído hacia sí. Entonces, esto va a ir marcando, estas atracciones van a ir marcando la polaridad del enlace. Los alcanos, al tener solo carbono e hidrógeno, no tienen un efecto inductivo. Y ahí sí se cumple que el enlace covalente carbono-carbono sea no polar. Mientras que en los demás hay que hacer el análisis para ver la polaridad del enlace. Cuando se trata de enlaces covalentes formados por átomos diferentes, de manera que los electrones del enlace son atraídos con mayor intensidad hacia uno de los átomos, se denomina enlace polar. Aquí viene el ejemplo cuando el carbono se enlazaba al cloro. El par de electrones del enlace se encuentra atraído con más intensidad hacia el átomo de cloro. De manera que sobre el átomo de carbono aparece una pequeña carga parcial positiva y sobre el átomo de cloro aparece una pequeña carga negativa. La carga parcial se simboliza de esta manera. Carga parcial positiva y carga parcial negativa. Es muy común en orgánica manejar esta simbología para indicar que los enlaces entre los dos elementos están sufriendo una atracción y del otro lado está liberando los electrones, pero que no los ha liberado totalmente, simplemente están siendo atraídos, por eso es parcial. La polaridad del enlace se indica con una flecha que dirige su punta hacia el extremo negativo del enlace polar. ¿Cómo medimos la polaridad del enlace? Lo vamos a medir mediante su momento dipolar nu. Este es su símbolo del momento dipolar, que se define como la cantidad de diferencia de carga multiplicada por la longitud del enlace. Si nosotros analizamos esta molécula, dióxido de carbono, el carbono está unido a con dobles enlaces con un oxígeno por la izquierda y con otro oxígeno por la derecha. Si establecemos la atracción que ejerce el oxígeno sobre los electrones de los enlaces covalentes que lo unen al carbono, va a ir de izquierda a derecha, con la misma intensidad que va a ir, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Como estos elementos, los dos son oxígeno, la atracción es hacia los dos lados es igual, se anulan, si hacemos vectores, se anulan estas dos fuerzas y lo que vamos a tener es un momento dipolar total igual a 0. Entonces, siempre debemos hacer el balance de fuerzas que se van a establecer dentro de la molécula en forma, podemos hacerlo cuantitativamente, pero también lo podemos hacer en forma cualitativa, de manera que yo sepa hacia dónde está inducida la carga resultante y si va a hacer polar la molécula. Entonces, vamos a tener moléculas diferentes y podemos ir estableciendo en qué momento vamos a tener la suma de las fuerzas, pues haciendo una cierta polaridad o siendo no polar. Aquí tenemos dos moléculas. Esta que es el trifluoruro de boro, BF3,
si nosotros colocamos 3 flúors unidos al boro, que ese es el boro, vamos a tener una conformación tipo plano trigonal. Este no es carbono, ¿no es cierto? Pero es un boro, que su configuración electrónica hace una parecida al sp2. Pero esta no tiene los 4 enlaces del carbono, por lo tanto se queda simplemente como un plano trigonal. Aquí cada flúor se enlaza a este boro con ángulos de 60 grados de separación. Si nosotros desarrollamos vectorialmente estas fuerzas, porque al estar distribuidas, estos son como enlaces híbridos que tienen la misma, ¿no es cierto?, que van a tener la misma fuerza. Y habría que hacer un desarrollo de vectores para ver la polaridad. La molécula es globalmente apolar. Y habría que hacer el balance porque si yo tengo 60 grados, la descomposición de las fuerzas, vamos a hacer una pequeña descripción aquí. Si yo hago a ver. Tengo que hacer una recta. Esa recta. El pulso anda muy mal hoy día. Bien. Pero si hacemos una recta en X, Y, más o menos, aquí tengo. Y ahora yo tengo, este es el núcleo del boro. Entonces yo tengo con 60 grados, esto es 60 en total, entonces son 30 grados, ¿no es cierto? Si yo lo divido esto porque de aquí a aquí hay 60. Si yo pongo esto aquí, esta fuerza aquí, que le corresponde a este, de aquí a aquí tiene que haber 60. Entonces, si esto es 90, 60 debería estar por acá. Del mismo tamaño, debería sacar otro vector. Y el otro va a ir sobre, no está bien, no, estos son 360. Este es plano de 360, entonces son más de 60. Son 60, 360 entre 3. Ay, se fue. A ver. ¿Cuántos grados son? Yo que estoy 60, 120, ¿no? 120. 120. Perdón, yo soy la que está mal con las matemáticas. Ya, perdón, 120. Entonces son 90 más 30. Entonces aquí va. Si no, no va a salir. Si estos son del mismo tamaño y con reglita lo hacemos, el otro va a tener otra vez, ¿no? El otro va a tener 120. Entonces, habría que hacer el otro que va a venir por acá más o menos. Si hacemos del mismo tamaño, los componentes son los que se suman.
los en X y los en Y. Y de ahí se establece las fuerzas resultantes y de esa manera, porque tenemos que hacer la composición de las fuerzas, ¿no? Con los senos y los cosenos. Y de ahí, de la sumatoria de fuerzas, lo que nos dice aquí que esta molécula globalmente es apolar. Quiere decir que se van a anular las componentes. Esta en X no aporta nada, ¿no? Si es que la colocamos aquí. Y las que aportarían en X sería esta y esta, en X esta y esta, y como están del lado opuesto se anulan. En Y tendríamos las componentes de esta y esta, que con seguridad en valor, la sumatoria de estas dos va a anularse con esta. Y por eso dice que la molécula es globalmente apolar. Hay que realizar ese balance de fuerzas y si le van poniendo un valor cualquiera de fuerza, van a obtener estas componentes. Entonces, esto es un análisis analítico que se va a hacer dentro de la molécula y que nos va a permitir verificar que es apolar. Este es un alcano, el metano. Lo mismo es para este componente. Si nosotros hacemos con los 105 eran 98.5 grados de separación entre cada uno y lo establecemos en un diagrama XY que es bidireccional, esto es tridimensional, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos hacer la descomposición de las fuerzas con los ángulos y esto también nos va a dar que es globalmente apolar. Entonces hay que hacer la descomposición de esta geometría tetraédrica en un plano para poderlo ver. Entonces eso sería por geometría. A fin de predecir si un enlace covalente va a ser polar, se recurre a la comparación de las electronegatividades de los átomos que forman el enlace. La electronegatividad se define como la tendencia del núcleo atómico a la atracción de electrones. Según Pauling, que desarrolla la escala de las electronegatividades relativas y que está en la tabla periódica, sus valores, podemos encontrar que la electronegatividad aumenta en la tabla periódica de izquierda a derecha, o sea, en este sentido. Y disminuye al bajar la columna. Entonces aquí podemos verificar. El flúor es el más electronegativo de todos, es el rey. Fíjense que el oxígeno es el príncipe. Entonces, no se conocen enlaces estables entre el flúor y el oxígeno, porque los dos son muy electronegativos. Pero vamos a ver que el oxígeno puede combinarse con todos los no metales y también con los metales, porque él se va a permitir enlazar fácilmente y es por lo que él puede hacer de estructura, mientras que el flúor no tiene la misma estructura espacial que el oxígeno y por lo tanto sus enlaces que puede establecer, vamos a verlos que solamente son enlaces simples, mientras que el oxígeno puede establecer enlaces dobles y hacer estructuras similares al carbono sp2. Y el nitrógeno igual, porque el nitrógeno va a poder establecer hasta enlaces triples, reorganizando sus electrones, y entonces pues un poco los que van a ir cambiando la historia de las uniones con el carbono son el nitrógeno y el oxígeno. Mientras que el carbono va a ser
enlace simple con los halógenos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener diferencia entre los carbones. Estos carbones van a ser sp3. Podrían ser los carbonos sp3 que se unen al flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y los que tendríamos en este caso para el nitrógeno y el oxígeno. En el oxígeno van a ser, los carbonos van a ser sp2. Y dependiendo en el nitrógeno del tipo de enlace, este va a tener el sp3, el sp2 y el sp. Va a tener 3 opciones de unión. En el oxígeno, dependiendo de qué lóbulos enlaza, el oxígeno se va a acomodar a un carbono sp2, pero también a un carbono sp3 en enlace simple. Entonces, el oxígeno puede hacer enlace simple con el carbono, con un carbono sp3, y lo va a hacer con sp2 con mucha frecuencia. Mientras el nitrógeno va a hacer con sp2, sp3 y sp, dependiendo mucho de qué tipo de enlace hay. Entre el carbono, decíamos, y los halógenos, simplemente enlaces sencillos. Entonces, con estas electronegatividades de Pauli, vamos a poder establecer las diferencias. Si nosotros vemos entre el carbono y el hidrógeno, este enlace debería estar muy poco polarizado, puesto que la electronegatividad del hidrógeno y del carbono es similar. Entonces, vamos viendo en la tablita, si lo que nos dice, el hidrógeno tiene 2.2 y el carbono tiene 2.5. Entonces, su electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono es muy pequeña y va a estar direccionada hacia el carbono levemente. Mientras que si vemos carbono-oxígeno, el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Y así vamos viendo las relaciones y nos marca las diferencias de los tipos de enlace. Si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, el enlace es covalente no polar. Si la diferencia es de 0,5 a 1,7, es covalente polar. Y si es mayor a 1,7, es enlace iónico. Como esta tabla está, como estas electronegatividades están también dadas para los metales, podemos establecer enlaces iónicos. Pero también las moléculas orgánicas se puede establecer enlaces iónicos. Aquí hay un ejemplo por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloro, el enlace hidroclorhídrico. Si nosotros vemos la electronegatividad del hidrógeno es 2,2 y la del cloro es 3. La diferencia es entre 3 y menos 2,2 es 0,8. El valor está entre 0,5 a 1,7, se trata de un enlace covalente polar. Siempre lo vemos de esta manera porque sabemos que el cloro hace con el hidrógeno un enlace covalente, pero ahora ya sabemos que este es polar. Quiere decir que en el momento en que esa molécula se rompa, el cloro va a atraer hacia sí electrones y va a formar el cloruro, mientras el hidrógeno va a liberar electrones y va a formar el ion hidrógeno. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir estableciendo la polaridad en la molécula y que normalmente lo vamos a ir viendo la polaridad en base a análisis cualitativo.
Y en su momento necesitaremos del cuantitativo por diferencia para saber cómo es la electronegatividad y el tipo de enlace entre los elementos. Luego de este concepto viene el concepto de número de oxidación y la carga formal. Me dan un minutito, por favor, necesito indicar algo en mi casa un momentito. Bueno,
Ya estamos de vuelta. El siguiente concepto, número de oxidación y la carga formal. El número de oxidación nosotros ya lo conocemos de la química general y de la nomenclatura inorgánica. El número de oxidación lo conocemos como valencia. Y vamos a ver que en la química orgánica, pues hay que un poquito sesgar este concepto. Se usa, pero aquí cambia un poco el enfoque. Y está asociado el número de oxidación con la carga formal. Porque los tipos de enlace que va haciendo el carbono con los otros elementos, pues marcan estas pequeñas diferencias. Vamos a entrar entonces con el concepto de carga formal. El concepto de carga formal se basa en la suposición de que todos y cada uno de los enlaces que forman un átomo en una molécula son de tipo covalente. Por el contrario, el número de oxidación es un concepto que nace de la situación opuesta, es decir, del carácter iónico de todos esos enlaces. Miren, ahí está la diferencia. Mientras la carga formal trabaja con un supuesto de que todos los enlaces son de tipo covalente, el número de oxidación va a trabajar con el carácter iónico de los enlaces, como los que están establecidos y que los acabamos de ver en el ácido clorhídrico. Pues entonces, si viéramos la carga del cloro y del hidrógeno, nuestro cloro sería -1, según el número de oxidación, y del hidrógeno sería +1. Entonces, esa es un poco la diferencia, pero nosotros vemos que ese concepto está basado en el carácter iónico del cloro, que es de atraer los electrones y de robarle los electrones al hidrógeno. Pero acabamos de decir que el ácido clorhídrico es un enlace covalente polar, porque el cloro y el hidrógeno enlazan mediante ese tipo de enlace covalente, solo que es polarizado. Entonces, como que un poco se va trabajando más profundo en lo que es las uniones, ¿no? Deja de ser tan superficial el análisis y se va haciendo más detallado. Entonces, debido a estas pequeñas diferencias, se suele definir como la carga iónica efectiva que tendría un átomo si el par de electrones del enlace pertenecería al átomo más electronegativo. Entonces, hay este otro concepto de carga iónica efectiva. Si buscamos unos ejemplos para trabajar un poco más estas pequeñas diferencias, así se podría estructurar a una molécula cumpliendo con las normativas de la estructura de Lewis de dos maneras. Por ejemplo, la relación carbono con dos oxígenos. Yo tendría dos formas de representar según estas estructuras, ¿no? Carbono doble enlace oxígeno, carbono doble enlace oxígeno en un compuesto, y en el otro tendría esta otra formación, carbono triple enlace oxígeno y carbono enlace simple oxígeno. ¿Cuál de estas dos representaciones es la más lógica y coherente? Sería la pregunta. Según el concepto de carga formal, nos permitiría establecer cuál es la más estable. O sea, yo tengo estos dos modelos y ahora queremos saber qué hay entre estos dos modelos y cuál sería la más lógica. Y eso le va a dar la estabilidad. O sea, si es que es posible mantener ese tipo de unión. Ahora, ¿por qué será que se va a caer una de estas estructuras? Lo vamos a analizar. El carbono sí puede hacer, si aquí hay un triple enlace, el carbono sí puede hibridar un sp,
con un SP, pero y el oxígeno tendrá la posibilidad de hacer esa hibridación. En cambio, aquí en la parte de inicio de este concepto, decíamos que el oxígeno, cuando veíamos la tabla de valores de Linus Pauling, de Pauling, decíamos que el carbono y el oxígeno sí tienen la posibilidad de enlazar en doble enlace porque el oxígeno puede adaptar su estructura para liberar un orbital P puro y eso le va a permitir hacer doble enlace. Pero esa coherencia tenemos que ver mediante la estabilidad. Entonces, sí. Vamos a ir viendo. Según el análisis de cuál estructura es la más estable, tiene que cumplir requisitos. Uno, que tenga sus átomos con cargas formales igual a 0. Dos, que tenga sus átomos con cargas formales similares y más cercanas a 0. Y 3, que tenga los átomos más electronegativos soportando las cargas negativas. Entonces, si se da esto, si se da una de estas condiciones, vamos a tener una estructura que podríamos decir que es la más estable. Esto lo podemos decir como la carga formal es la diferencia entre el número de electrones que posee el átomo libre y el número de electrones que posee cuando forma parte de la molécula. Cuando está el átomo libre, por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, el nitrógeno 5, los halógenos 7. A eso se refiere cuando habla como el átomo libre. Cuando está ya combinado, pues ahí ya va a cambiar un poco la cantidad de electrones porque va a ir compartiendo a través de los enlaces y eso va a hacer de que cambie el número de electrones. En un sentido ideal, la carga formal indica el número de electrones que un átomo gana o pierde cuando se implica un enlace covalente con otro átomo. La suma de las cargas formales para una estructura de Lewis es siempre igual a la carga total de la especie química. La carga formal de un átomo en una estructura de Lewis se puede calcular mediante la siguiente expresión. Entonces ya tenemos una expresión que nos permite calcular la carga formal. Esta expresión no es única. Si vamos revisando la bibliografía, hay algunas otras formas de calcular y pues si alguien aprendió a calcular carga formal de otra manera, no hay problema, mientras sea la correcta. Entonces nuestra carga formal va a ser igual al número de electrones de valencia menos el número de electrones no enlazados menos el número de electrones enlazados que tiene el átomo. Entonces ahí habría que analizar las estructuras. Recuerden que desde un inicio hablábamos de estructuras de Lewis, por lo tanto quiere decir que para cada situación vamos a tener que expresar los iones o las moléculas que queremos analizar como este tipo de estructuras de Lewis. Hay que desarrollarlas entonces, las estructuras de Lewis. Si nosotros vemos este ion nitrato con carga -1, entonces esto es un ion cargado negativamente. Vamos a ver cuántas estructuras probablemente podría tener con esta carga -1, haciendo un enlace simple entre el nitrógeno y los 3 oxígenos.
haciendo un doble enlace entre el nitrógeno y el oxígeno en la estructura, con el oxígeno de abajo, con el oxígeno lateral y con el izquierdo y el derecho. Entonces son varias probabilidades que tengo. Ahora, ¿cuál de estas es la estructura más estable? Tengo 4 estructuras. Entonces, yo tengo que ahora ver la forma de calcular la carga formal y ver cómo encajamos con los conceptos. Ahí están las estructuras, las 4, y yo voy a ir aplicando la fórmula a cada elemento. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 2, nitrógeno y oxígeno. Este análisis se hace para cada uno. Entonces, si yo aplico al oxígeno, a cualquiera de los oxígenos, porque fíjense que no hay diferencia entre los oxígenos. Entonces, los 3 oxígenos van a tener la misma carga formal. Sus electrones, vamos con la fórmula, el número de electrones de valencia. Quiere decir, ¿cuántos electrones han enlazado? Yo tengo 6 electrones enlazados, que son los electrones de valencia. Número de electrones no enlazados para un oxígeno cualquiera. 2, 4, 6. Menos 6. Y número de enlaces que tiene el átomo. 1. Entonces, entre nitrógeno y oxígeno, 1. Entonces, la carga formal en este modelo 1 es menos 1 para el oxígeno. Vamos para la carga formal de nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. El número de electrones no enlazados. Todos sus electrones están enlazados. A ver. 0. Y los enlaces que tiene el átomo, 3. Entonces ahí hay más 2. Aquí no, a ver, ¿cuántos tiene? 2. No, aquí está mal. A ver, si vemos el modelo, y estos son los enlaces, a ver, aquí hay 2, 4, 6, 8. Miren, este modelo no está funcionando, porque aquí tengo 6, y aquí estaría dando 2 a este lado, para que sean 8, y aquí quedaría 1 y 1. Dice, aquí no está bien representado. Entonces no es una estructura que así como está vaya dando resultado, ¿no? Aquí es de 0. Si estuviera 1, 1, 1, serían 3 los enlazados y aquí 2 libres. No está bien este modelo. En las estructuras 2, 3 y 4, los oxígenos unidos a nitrógeno por doble enlace presentan carga formal 0 y los unidos mediante enlace simple carga formal menos 1. A ver, vamos viendo. O enlace simple. 2, 4, 6. Y el enlace doble también son 6, ¿no? Entonces son 2 tipos de oxígeno. Número de electrones no enlazados. Para el oxígeno con enlace simple son 6. Son 6 que no están enlazados. Y los enlaces que tiene, número de enlaces que tiene el átomo. 1. Esto es menos 1. Es igual que este. En este caso,
en el enlace doble. El enlace doble, aquí este modelo no está bien, miren, porque aquí hay 2, 4, 6, entonces aquí hay 2 electrones que están de más, ¿no? En la estructura de Lewis. Eso hay que cuidar mucho. Mira, aquí está mal representado, este está bien representado, este de aquí. 2, 4, 6. Entonces ahí está bien. Son 6, número de electrones no enlazados son 4. Entonces aquí yo tengo 4. 4. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 2. ¿Cuántos enlaces tiene? 2. Este es carga formal 0. Hasta ahí vamos bien, porque en este modelo, este oxígeno con doble enlace y esta representación está bien. El oxígeno tiene -1 y este tendría, ¿no es cierto?, 0. La carga formal para el nitrógeno. Aquí tiene 2, ¿no es cierto? Tiene 2, 2, este tiene, aquí tiene doble 2 de aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos 5 número de electrones no enlazados. Aquí tendría 0. Sí. ¿Cómo se Sí. identifica los enlaces que tiene el átomo? Bueno, hay que armar estructuras y ver cuál de estas funciona, ¿no? Lo que estoy viendo aquí, que hay estructuras que no están funcionando. Es mucho mejor, esta es una figura que yo he copiado de un ejercicio para realizarlo, pero es mucho mejor cuando nosotros hacemos nuestra propia estructura, que la podríamos crear. Porque aquí, miren, es difícil dibujar estas estructuras cuando queremos hacer ejercicios así, ya que tengan pues una buena distribución. Esto hay programas para hacerlo porque estos puntitos no son fáciles de crear. Pero a ver, veamos en la pizarra para ver cómo están esas estructuras, porque aquí estoy viendo que hay más de una falla. A ver, vamos a poner para que lo vean, ¿no? O tal vez si hay otro ejercicio que se ha hecho más abajo. A ver, aquí hay un nitrógeno, miren. Fíjense este nitrógeno de aquí. Aquí se ven los 5 electrones del nitrógeno. Este es de otra figura que he encontrado. Aquí fíjense, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 5 electrones. A ver, por eso es importante que nosotros entendamos mejor o muy bien, digamos, lo que tenemos. Si ponemos con color rojito nuestros electrones, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. A ver si ahora hacemos aquí una marquita. Esa otra estructura no me está convenciendo demasiado. Son 5, con más estos 2 que están aquí. Entonces, si yo haría la carga formal de este nitrógeno, ¿cuántos serían? 5 electrones que trae el nitrógeno, 8 y 10. ¿no? Estos son 5 electrones que trae el nitrógeno para enlazar. Entonces sería el primer número, 5. Después nos dice cuántos electrones libres tiene. A ver, vamos mirando la fórmula.
aquí está, ¿no ve? Menos número de electrones no enlazados. Miren, ahí se ve bien. Es que si no lo vemos con Lewis bien hecho, no se ve bien. Entonces yo tengo 5. ¿Cuántos electrones no enlazados tiene? 2. 5 menos 2 quedarían 3. ¿Cuántos enlazados tiene? 1, 2, 3. 3. ¿Cuánto nos quedaría? Eran 5 menos 2 menos 3. 0. Sí. 0. Ahora, veamos este otro carbono. Fíjense, el carbono tiene aquí un más que no se nota. Aquí. O será un punto. A ver, vamos a ver si esto es un punto o es un más. Aquí, a ver, vamos a ver. Si esto es un electrón o es un más. Que a veces las figuras son bien... Aquí tiene un más aquí, ¿no? Así. Ya. Veamos la carga formal del carbono. Yo sé que el carbono tiene 4 electrones. 4. ¿Cuántos electrones libres tiene? Si aquí hay 1, 2, 3 enlazados, tiene 1 libre. ¿Y cuántos enlaces tiene? 3. 1, 2, 3. Entonces esto es 0. Se va sacando la carga formal y después se analiza. Entonces ya tenemos que este es 0 y este es 0. ¿No? Está con carga 0 este modelo. Ahora veamos aquí. Carga formal del carbono, 4. ¿Cuántos electrones libres tiene el carbono? Ninguna. Ya, 0, ¿no ve? ¿Cuántos enlaces tiene? 4. 4. 0. 0. Entonces el carbono en ambos modelos tiene 0. Ahora veamos el nitrógeno. ¿Cuántos electrones tiene? 5. 5 electrones. ¿Cuántos electrones libres tiene? 0. 0. ¿Cuántos enlaces tiene? 4. Aquí está. Entonces ahí está con más 1. Entonces fíjense que este tiene aquí un más que no se ve. Entonces aquí está este modelo está con signo positivo y aquí yo tengo carga 0, ¿no? El nitrógeno está con carga positiva en este modelo. Y en ¿quién tiene la carga positiva? Carbono. Aquí debería tener el carbono, ¿no? Hemos hecho un buen análisis. A ver, son 4 electrones. Hay 1 no enlazado, porque aquí tengo 1, 2, 3, no hay más. Porque está enlace simple, 3. Y esto da 0. Entonces, ahora leamos las reglas, porque las reglas dicen cuál de estas dos estructuras son más estables. Aquí hay un doble enlace
¿no es cierto? Aquí hay un par de electrones libres y aquí hay un orbital semilleno, ¿no? Aquí hay un orbital semilleno, según esta estructura. Entonces, aquí hay un orbital, viéndolo así, aquí hay un orbital P. O este es P, o es un híbrido que está vacío, o que, perdón, que está sin enlazar. Entonces, esta es una estructura inestable, ¿no? Esta es una estructura inestable. Porque claramente aquí hay algo que no está enlazando. Mientras que este par de electrones, cuando viene a cubrir este espacio entre el carbono y el nitrógeno, establece un doble enlace y hace que este nitrógeno que entrega este par de electrones se cargue positivamente. ¿Quién se va a cargar negativamente? Porque aquí había, ¿no es cierto? Aquí está, este se carga positivamente y este, ¿cómo sería si este recibe este par de electrones? Es que como hay una deficiencia, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4 tiene el nitrógeno aquí. 4 enlaces. Y el nitrógeno solo tiene 3. Fíjense, estos son lo que no está bien, ¿no? No está tan bien. Entonces aquí hay una carga parcial. Aquí el carbono sí está correcto porque tiene 4 enlaces, pero el nitrógeno tiene un enlace de más 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso es que se hacen los análisis para ver las estructuras de resonancia. Estas estructuras de resonancia no son estables. Según este modelo, no van a ser estables, porque este nitrógeno no está con sus enlaces estabilizados, porque solo puede tener 3. Entonces, hay que un par de electrones que va a ir necesitando de alguna forma ir entregándose a otra estructura para que esto quede con 3. Si este hace doble enlace nitrógeno, aquí solo tendría que haber un solo hidrógeno. No puede tener 2, ¿no? Entonces, estas estructuras no están funcionando en estabilidad. Entonces, para eso se hace el análisis, para ver si estas de alguna forma van completando. Ya tenemos conocimiento. Hemos dicho, carbono solamente puede tener 4 enlaces como máximo, ¿no? Se tiene que siempre cumplir los 4 enlaces. Y el nitrógeno 3. Ahora, ¿cómo reacomodan sus electrones? Eso nos va a permitir ver. Entonces, aquí para que esto estabilice, aquí hay una carga de un hidrógeno que tiene que salir de esta estructura. Si este hidrógeno sale de esta estructura, miren, este hidrógeno sale de esta estructura, va a permitir que este haga el doble enlace con el nitrógeno y de esa manera tengo 1, 2, 3 y un par de electrones libres. En realidad, esta estructura para que estabilice debería estar así, ¿no? Doble enlace, nitrógeno y un solo hidrógeno. Y de este otro lado debería tener sus 2 carbonos como está. Y entonces, este nitrógeno, y estas son estructuras que ya no son amínicas, ¿no? Estas son hidracinas. Entonces ya no se llaman aminas. Entonces la orgánica hace ese tipo de diferencia. Entonces aquí yo lo que veo es que este ejemplo no tiene algo que nosotros podemos manejar con coherencia, porque no está mostrando la estructura real de la molécula, ¿no? Está mostrando una estructura cargada. Entonces lo que veríamos aquí es que esto va a ser iónico también, ¿no? Y esto va a tener una carga positiva.
ese modelo va a tener una carga positiva. Porque tiene un hidrógeno de más, entonces va a tener ahí un ion hidrógeno. Por eso aquí el nitrógeno sale cargado positivamente, ¿no? Entonces aquí le está faltando un más. Mientras que estas de aquí tienen cargas menos, miren, menos. Entonces yo tengo oxígeno y esta sí va bien. Esta es un, a ver, este es un carbonato con carga negativa como el nitrato. Entonces, dependiendo cómo yo coloco, yo la estructura de Lewis, voy a tener cargado de esta manera, miren. Menos 2, 4, 6. Menos porque aquí tiene el par de electrones del carbono, ¿no? Por eso esto está con carga menos. Aquí va a tener, atrayendo hacia sí, son cargas parciales. También negativo. Aquí tiene estabilidad 2, 4, 6, 8. Y los dos electrones compartidos, esto va a dar 0. Fíjense, cuando tenemos dobles enlaces, da 0. Entonces, ¿cómo voy de esta estructura a esta y cómo voy de esta a esta? Lo que hago es cambiar la carga. A ver, si yo muevo este par de electrones, miren, si yo muevo este par de electrones aquí, ahí, yo lo muevo, este par de electrones ahí, ¿no? En realidad es esta carga, ¿no? Aquí, la carga, no estos electrones de aquí, sino la carga. Está mal puesto ahí. Está mal puesto ahí. O sea, aquí. Si uno hace numeritos, va a sacar valores, pero la cosa es interpretar. Esta aquí, esto es lo correcto. Si yo muevo esto aquí, aquí se me va a formar el doble enlace. Pues fíjense si se forma el doble enlace aquí. ¿Dónde van estos? Estos van a ir, ¿no es cierto? Esto va, para que haga esto, este carbono no puedes tener 5, entonces este saca aquí arriba. Entonces 9. Cuando este viene aquí en doble enlace, este doble enlace sale arriba y esto es la carga. ¿Ven? Entonces el modelo que se está formando es este. Este es mi modelo. Y este queda tal cual. Entonces esto es resonancia, ¿no? Ahora, cuando vamos de este otro lado, estamos haciendo resonancia. Cuando vamos a este otro lado, cómo se va a mover las cargas. Ahora le va a tocar a este, ¿no? En pizarra es mucho más fácil, chicos, porque uno puede jugar con rápidamente borrar y poner. Entonces, este par de electrones ahora va a ir aquí. Si este va aquí, este vuelve a mover la carga, ¿no? Entonces, estamos yéndonos a este otro lado. Miren, aquí doble enlace, este mueve aquí arriba, se carga negativamente y este queda tal cual, ¿no? Este de aquí. Entonces, ya tenemos este modelo. Entonces, este azul se ha hecho feo ahí, vamos a poner bien. Es complicado querer hacer los modelos estos. A ver, vamos a poner bien. Esta carga viene aquí. Ahora ahí va a estar bien. Ya. Esta carga viene aquí y se forma este. Ese se forma. Este par de electrones desplaza aquí. Y tenemos ese par de electrones. Entonces, estamos en resonancia hacia la derecha. Entonces, yo puedo ver que esto, como está planteado así, es estructura resonante. Porque hay dos cargas negativas. ¿Quién me puede contestar?
Yo digo que esto es carbonato. Esto es un carbonato. A ver, voy a hacer la formulita del carbonato. Pero el carbonato es un radical con carga menos 2. ¿Quién tiene la carga? El oxígeno. Carga 1, carga 2. Aquí, ¿quién tiene la carga? El oxígeno. Carga 1, carga 2. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo carbonatos, siempre hay un doble enlace en uno de los oxígenos. Y los oxígenos tienen el electrón y el otro electrón que se lo dio a alguien. Por ejemplo, el sodio. Cuando formaba el carbonato de sodio, yo necesitaba 2 sodios. Entonces, cada sodio le va a dar un electrón a cada oxígeno y le deja con este electrón, ¿no? Y ya por eso cada oxígeno tiene un electrón de más. A ver, veamos si es verdad. 2, 4, 6, 8 y tiene un electrón de más. 2, 4, 6, 8 y un electrón de más. Veamos la carga formal entonces de estos oxígenos. ¿Cuánto será? A ver, ¿me ayudan por favor? Así ya vamos entendiendo mejor. Fíjense que ya esa estructura es una estructura conocida. Yo sé que el oxígeno es carga menos 1 y me tiene que dar la carga formal menos 1. ¿Qué valores entonces van a tener que tener ese oxígeno menos 1 en cualquiera de las estructuras como carga formal? ¿Cuánto será? A ver, alguien que me pueda decir. Y con eso ya vamos a ver qué más hay para que... ¿Cuál era su pregunta, Inge? O sea, yo tengo una estructura ahora conocida, ¿no es cierto? Estas no las conozco bien, ¿no? Entonces no puedo verificar bien lo que está escrito aquí, porque esto es un ejemplo que yo he recortado de alguna página de la web o de una parte de un libro. Y no entiendo mucho lo que está haciendo, pero esta estructura la conozco, carbonato. Y estoy viendo que el carbonato tiene un carbono, según esto lo que nos muestra aquí, que tiene resonancia. Miro la resonancia. Esta es una estructura resonante, la 2 y la 3. ¿Cuánto será su carga formal del oxígeno, de este oxígeno negativo en cualquiera de estas estructuras? Porque lo mismo va a ser. ¿Cómo calculo ese menos 1 ahí? ¿Cómo va a salir ese menos 1? Electrones de valencia, 6. Número de electrones libres, pues, sin enlazar, bueno, claro, ahí tendría que ser, son electrones libres. 6, ¿no ve? 2, 4, 6. 6 electrones enlazados. 1. 6 menos 6, 0, menos 1, menos 1. Un enlace, ¿no? Un enlace, aquí está, un enlace. Fíjense que esta es buena representación. Por eso tiene carga menos 1. Ahora, en la realidad, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay un electrón que ha venido, ¿no es cierto?, a cubrir el espacio desde afuera. Entonces, aquí hay una carga electronegativa muy fuerte, igual que en esto. Entonces, estos oxígenos se cargan negativamente y esto es lo que va a formar la carga de radical, ¿no? Entonces, una carga en cada oxígeno va a ser aportada. Mientras este carbono
¿cuánto de deficiencia tendrá? ¿Cuánto será la deficiencia del carbono ahí? Si tiene electrones, ¿no es cierto? Electrones ahí, el oxígeno tiene por demás. ¿Cómo estará la carga formal de ese carbono? Cuatro electrones de valencia. 4 electrones. 1, 2, 3, 4. ¿Qué más tiene que tener? ¿Cuántos electrones libres tiene? Ni uno. ¿Y cuántos enlaces tiene? 4. Entonces, su carga formal del carbono es 0. Entonces, el carbono ahí está con carga 0 y yo calculo es 0 y el oxígeno es menos 1. Entonces, lo único que muestra la carga formal es dónde están localizadas las cargas negativas, o si la molécula no presenta cargas deslocalizadas, en este caso negativas, o podrían ser positivas también, ¿no? Como en este caso, miren, esto va a tener forzosamente tiene una carga adicional aquí, que no se la ve aquí. No, dependiendo del modelo, de este modelo de resonancia. Entonces, por eso es que se cumple, cuando hay resonancia, se cumplían, ¿no ve? Una de las condiciones, que el que está cargado sea el que es de la condición. Por ejemplo, si es oxígeno, él es el que tiene que tener la carga negativa. Entonces, esa es una estructura resonante estable. Y aquí se cumple porque se distribuye esta carga negativa en los dos oxígenos, y así va distribuyéndose. Entonces, esto son híbridos de resonancia estables. Entonces, si yo en una representación de Lewis represento este modelo, va a ser igual que este otro modelo, y este va a ser equivalente a este, porque son estructuras resonantes, todas son estables. Pero si en algún modelo no hay estabilidad en sus híbridos de resonancia, pues la preponderancia va a ser al modelo más estable. Y el otro digamos que va a estar en formación muy poco tiempo. En cambio, en este tipo de resonancia, la resonancia se da en forma estable en los 3 modelos. Un poco para ir construyendo, no es muy fácil de inicio, porque yo puedo hacer numeritos y salir, ¿no? Bien, pero ¿cómo lo entiendo? ¿No? Entonces, aquí hay algo que va analizando y nos van diciendo, ¿no? El nitrógeno presenta carga formal +1 en las 3 estructuras. Eso está hablando del anterior ejemplo. La estructura resonante que posee la menor energía según los criterios vertidos será aquella en la que las cargas formales sobre los átomos individuales sean las más bajas. 2, los átomos más electronegativos soportan la carga negativa y los menos electronegativos la positiva. O sea, esa es la que más marca, esta segunda condición es la que más marca la estabilidad. De acuerdo con los criterios mencionados, estas 3 estructuras son más estables que la primera y contribuyen más al híbrido de resonancia. A ver, ¿a cuál 3 estructuras se refiere? Se refiere a estas 3, miren. A esta y a esta. Porque estas son las que mejor aportan al hecho de que el nitrógeno, que es el menos electronegativo, soporte la carga formal positiva, ¿no? Este va a soportar, y estos van a soportar la carga formal negativa. Entonces,
Eso es lo que nos va diciendo del nitrato, porque el nitrato tiene un solo electrón, entonces hay que ir jugando. Estos son, aquí hay alguien que tiene -1, ¿no? Uno de estos oxígenos tiene el -1. Entonces, va a tener 2, 4, y aquí estaría el quinto electrón, ¿no? Pero este quinto electrón lo va a tener con el par de electrones de aquí, 2, 3 y 2 del nitrógeno. Entonces el nitrógeno entrega al oxígeno 2 pares de electrones. Y uno de estos va a tener la carga -1. Porque solo tiene que haber en esta estructura un solo que sea negativo. Uno de estos oxígenos va a ser negativo. Y el otro va a ir, entonces, porque esta carga, estos dos electrones que tiene el nitrógeno, estos deberían están yendo aquí. Hay que hacer un poco más de ejercicio. Yo voy a comenzar la clase del miércoles con otros ejemplos que nos permitan trabajar bien. Este es un muy buen ejemplo de resonancia y estabilidad. Y vamos a traer algo más de orgánica para que lo puedan ver. De todas maneras, aquí hay otro ejemplo donde están puestas las cargas formales. Tal vez nuestra fórmula no sea la más adecuada y ustedes puedan ver alguna otra definición que les aclare mejor. Yo también voy a buscar porque así como está medio que no nos está funcionando bien. Al tiempo de explicar tiene que cubrir todos los requerimientos. Aquí hay un ejercicio propuesto, determinar la carga formal de cada elemento para las estructuras antes propuestas, para esta y esta, ¿no? Aquí hay dobles enlaces y decíamos que las cargas formales entre los dos dobles enlaces son 0. Y habría que verificar, ¿no? En cambio, esta es un carbonato con carga -2, ¿no? Esa que ya la hemos visto, ¿sí? Esta es la que ya hemos visto. Entonces, habría que determinar las cargas formales, que ya los hemos analizado, y aquí hay un tiocianato que también nos va a permitir trabajar. Nos faltan fuerzas intermoleculares, nos hemos detenido y vamos a comenzar vuelta con carga formal, pero dibujando las estructuras de Lewis para que ustedes lo puedan ver, porque no está muy claro, ¿no? Entonces todavía nos faltan las fuerzas y con eso vamos a terminar. Hasta el otro miércoles, por favor, marcamos asistencia y para poder terminar la clase. Estamos marcando asistencia y terminamos la clase. Voy a poner, para subirlo el tema, le voy a cambiar esta parte de carga formal buscando otros ejemplos que sean más visuales en cuanto a ejecución, ¿no? Porque no está muy claro ahí. Va a traer confusión más que ayuda. Entonces vamos a cambiar esos ejemplos que se vean bien las cargas en cada uno de ellos, porque ahorita no se está viendo bien las cargas cómo están y es más difícil de interpretar así. O tal vez yo soy la que no ve bien, porque a veces los colores muy claritos en la pantalla me traen problemas. Bueno, vamos marcando asistencia y yo estoy guardando el chat y nos queda todavía la clase del miércoles. Yo esperaba terminar hoy día, pero no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Entonces terminaremos, no vale la pena correr porque las cargas formales tenemos que entender muy bien para poder saber después las deslocalizaciones, porque
el oxígeno se vuelve -1 y el carbono se vuelve +1. Si no, ya queda un poco medio cojo eso y no se va a poder hacerlo como me gustaría que entiendan. Gracias. Gracias por la paciencia. Y nos vemos el día miércoles y con los de laboratorio mañana. Bueno, hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. De todas maneras, quedan esas moléculas para hacerles carga formal. Cada uno trabaje con eso y el miércoles vamos a volverlas a ver.